condición íntima del ser. Nacen predestinados para hacerlo. Vienen al mundo dotados de un poder especial para llevar a cabo su misión, contando para ello con aliados extraordinarios, pero también fuerzas negativas que quieren impedir su nacimiento y acabar con su vida. En los tiempos del patriarca Abraham, pudo el sol sacar una cosecha de hombres solares. Durante los 8 primeros siglos del cristianismo se logró otra cosecha. En la Edad Media, unos pocos. Hoy, el sol está haciendo el esfuerzo de sacar otra cosecha de hombres solares. En el desarrollo de este convivio, hablaremos de algunos de estos héroes solares que ustedes lo ven acá, pues, en el mural que tenemos acá, en la pared. A continuación, viene nuestro presidente, don Germán Ulloa, a darles las palabras de bienvenida. Esta es la fiesta de los héroes solares. Por eso, hoy debemos de sentirnos todos y cada uno de nosotros como héroes solares. No lunares, sino héroes solares. Sean bienvenidos. Y esta es su casa y disfrutemos de este hermoso convivio dedicado a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Decíamos que en el transcurso del convivio vamos a ir hablando de cada uno de los héroes solares. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de Moisés. Ya todos conocemos y hemos leído un poquito sobre Moisés. Se dice que nació en Egipto, que su madre lo colocó en un cesto de mimbre y lo abandonó en el agua del río Nilo, y que el niño fue salvado por la hija del faraón. Eso nos dice la Biblia hebrea, pero esotéricamente sabemos que fue primo del faraón. Descendía de la línea del patriarca Abraham de Isaac. Fue educado como un príncipe. Dio muerte a un capataz egipcio que maltrataba a un hebreo, por lo que tuvo que huir a Madián. Allí se casó con Séfora, una de las hijas del sacerdote Jetro. Allí tuvo que hacer un trabajo grandioso, pedir perdón al alma de la persona que había asesinado en el plano astral. Lo logró después de mucho sufrimiento. Su cuerpo permanecía en un sepulcro de piedra en una cripta subterránea. Muchos morían en este intento, pero él logró alcanzar el perdón del difunto. Regresó a Egipto, se presentó al faraón para pedirle permiso que dejase partir a su pueblo hacia el desierto. El faraón se negó y Egipto fue castigado con 10 plagas. El agua del Nilo se convirtió en sangre, ranas y zancudos infectaron el territorio, el ganado moría, las langostas devoraban las cosechas, espesas tinieblas cubrían la región, muerte a los primogénitos, etc. Al fin, el faraón cedió y permitió la salida de los hebreos. Liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto y los condujo durante 40 años por tortuosos caminos a través del desierto. Le fueron entregadas las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos, en el monte Sinaí. Fue traicionado por sus discípulos cuando rechazaron su doctrina y adoraron al becerro de oro, símbolo de las pasiones humanas. Consiguió atravesar el Mar Rojo partiéndolo en dos. Esotéricamente, pasar el Mar Rojo y llegar a la tierra prometida significa eliminar el ego y lograr la autorrealización.
Fue un mago y nació para cumplir una gigantesca misión, realizar el éxodo. ¿De dónde sacó Moisés ese poder? De su potencia sexual. Se autorrealizó y logró la resurrección. Eso es lo que nos dice el maestro Samael sobre este gran ser. El compartir con ustedes la enseñanza del Cristo, revelada por nuestro patriarca espiritual Samael Aún Weor. Queremos que se sientan como en su casa y que esta mañana sea provechosa para nuestra conciencia. Pedimos a los maestros de la Logia Blanca y a los maestros que forman el círculo consciente de la humanidad solar su asistencia y bendición a este convivio. Este día recordaremos a esos seres celestiales que al ver el dolor y sufrimiento de la humanidad, por misericordia y amor, han bajado a este plano tan denso para entregar el mensaje de redención. Mensaje que siempre ha sido el mismo, en diferentes épocas y en diferentes lugares, y que la humanidad siempre ha rechazado. Pero estos seres de luz se han atrevido a desafiar la naturaleza interior y exterior de cada uno, y con grandes sacrificios, al grado de dar su vida para develar los fundamentos de la doctrina universal. Es por eso que en agradecimiento a estos mártires, el convivio lo hemos denominado héroes solares. A continuación, vamos a escuchar las notas y vamos a entonar las notas del himno de la batalla de Acuario, Samael Aún Weor. Es momento crítico para la humanidad, pero importante y trascendental para quienes están siendo privilegiados con la luz de la sabiduría universal, la gnosis. Así que nosotros, hermanos, una de las incitativas es que busquemos a como dé lugar el despertar de nuestras conciencias. Veía un mensaje por ahí en estos sistemas de comunicación respecto al despertar. Estamos en la época de los despertares. Y alguien decía, ¿y cómo es eso si estamos en el Kali Yuga, en la edad de hierro? Despertar en estos tiempos será difícil, pero estamos en los tiempos del despertar. Si no, veamos en Juan, ahí dice que son las épocas del despertar, pero hay dos despertares, uno subjetivo y otro objetivo. El subjetivo es, ni modo, a todo el mundo nos están despertando. Desde que inicia la gnosis a trabajar por la humanidad, a través del maestro Samael Aún Weor, empieza el despertar a la humanidad. Hoy en internet la ciencia está pregonando el despertar, toda la ciencia se está arrojando al descubrimiento de la verdad. Ya nadie
va a dudar realmente de lo que es y cómo es el camino. Nosotros los gnósticos estamos siendo privilegiados porque se nos está aclarando el despertar de la conciencia objetiva a través de la muerte del ego. No podemos estar esperando a que nos despierte con el ego vivo. El despertar es claro y definitivo. Podemos y debemos despertar, pero eliminando nuestras debilidades humanas. Y para eso, todo lo que es la sabiduría que nos ha brindado el maestro Samael. Encarnó a su real ser, tomó el nombre de Buda. Después ustedes pueden venir a verlos, aquí están en la pared todos los nombres de estos héroes solares que voy a estar mencionando. Siddhartha Gautama nació hace 2500 años en la India. Nos cuenta la historia que la princesa Mahamaya tuvo un sueño premonitorio. Soñó que 4 devas la trasladaron a un lago, la bañaron con aguas cristalinas y le pusieron ropas celestiales. Fue ungida con perfumes y adornada con flores. Luego apareció un elefante blanco con una flor de loto en la trompa. Dio vueltas alrededor de ella y desapareció. Buscaron a sabios para que interpretaran el sueño. Y la respuesta fue que Mahamaya era la elegida por los devas para que diera a luz un gran ser. Así nació el príncipe Siddhartha Gautama. Cuando nació, los adivinos dijeron que sería un gran rey o un hombre santo. Tuvo 4 eventos en su vida que lo hicieron meditar: encontrarse con un anciano, con un enfermo, con un muerto y con un monje tibetano de rostro apacible que enseñaba a la gente cómo sentir bien y estar siempre contento. Esto lo hizo meditar mucho sobre la vejez, la enfermedad y la muerte y de todo sufrimiento. Decidió retirarse a la montaña, abandonando la riqueza y el bienestar de su palacio, y se convirtió en un asceta de la meditación hasta que alcanzó la iluminación. Tuvo 45 años de ministerio. Enseñó las 4 verdades nobles. Una verdad es que el sufrimiento existe. Segunda, el apego es la causa del sufrimiento. 3, el sufrimiento puede ser vencido. Y 4, el camino que lleva al cese del sufrimiento es el séptuple sendero. El séptuple sendero, él lo explica así. Primero, la correcta visión. Conocer que nada es permanente, que todo pasa. Segundo, correcto pensamiento. No ceder a los deseos, al odio y ni a la mentira. Tercero, correcta palabra. No hablar en exceso inútilmente, no mentir, no criticar. Correcta acción, no matar, no herir, no robar, no violar, etc. 5. Correcta ocupación, ganarse la vida de forma honesta, honrada, digna, sin dañar a nadie. 6. Correcto esfuerzo por abandonar todo lo que en nuestras mentes no es saludable. Apegos, miedos, odios, enojos, etc. 7. Correcta atención, vivir el presente aquí y ahora. Y 8. Correcta comprensión o meditación. Nosotros comparamos y vemos que estos 2 seres que hemos hablado, Moisés y Buda, han venido a dar la misma doctrina que nos enseña el maestro Samael. En síntesis, él habla del equilibrio de los 3 cerebros. Es la misma enseñanza gnóstica con diferentes actores y en diferentes épocas. Una de las frases del Buda dice: ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Avanzando con estos 3 pasos llegarás a Dios. 1. Habla con la verdad. 2. No te dejes dominar por la cólera.
Y tercero, da siempre, aunque tengas muy poco que dar. Bien, hasta ahí tenemos ya el relato de la obra de Buda. A continuación... Muy buenos días, hermanos. A todos los presentes en este convivio, con nuestro más humilde respeto, nuestro signo de admiración, porque todavía vemos almas pendientes de este conocimiento, queriendo engrandecer ese 3% de esencia que se nos ha dado para que logremos el despertar de la conciencia. Una de las cosas que siempre nosotros hemos admirado es el deseo tenaz que tienen los hermanos por seguir este conocimiento que algún día nos va a llevar al despertar de la conciencia. Una de las armas principales que nosotros tenemos, que se nos ha dado para que nosotros emprendamos ese camino de verdaderos guerreros, es la meditación. Entonces hoy día vamos a hablar acerca de la meditación. ¿Qué nos dice así a grosso modo la sabiduría gnóstica acerca de la meditación? Dice, es el vino donde se embriaga el estudiante gnóstico. Entonces el estudiante gnóstico debe aprender a embriagarse en ese vino de la meditación. Cuando hablamos de la meditación también podemos relacionarlo con la oración que se habla en la Biblia. Las Sagradas Escrituras hablan acerca de la oración. En una oportunidad le dicen los discípulos al Maestro, Señor, que nos vas y nos dejas. Les dejo la oración más poderosa, le dice, que es la oración del Padre Nuestro. Y también le dice, ¿cómo haces tú esos milagros? Esto y mucho más podrás lograr si tú practicas el ayuno y la oración. Mire qué bonita la enseñanza. Si tú practicas el ayuno y la oración, esa oración a la que hace mención allí la Sagrada Escritura, no es otra cosa sino lo que nosotros conocemos como la meditación. ¿Por qué me atrevo yo a decirles esto? Porque la oración de que se habla en la Biblia dice, orar es conversar con Dios. Ahora, si nosotros relacionamos esa oración que se habla en la Biblia con lo que dice la sabiduría gnóstica acerca de la meditación, es igual. La única práctica en la que usted puede conversar con su real ser no es ni más ni menos que la meditación. Al hablar de la meditación hay varios tipos de meditaciones, hay que hacer hincapié en eso. Nosotros conocemos la meditación de la muerte del yo, que es la que no debemos de practicar ni un tan solo día. No deben pasar 24 horas, o sea, todas las noches antes de irnos a la cama, debemos practicar nosotros la meditación de la muerte del yo. Entonces nosotros debemos de saber al dedillo eso. Posición, petición, relajación, observación serena, análisis, etcétera, etcétera. Y luego viene la otra meditación, que es la meditación para lograr el vacío iluminador. Esa, dice el maestro, es la única que nos permite conocer la gran talidad. ¿Qué es eso? La gran realidad. Entonces dice que allí usted se asusta cuando es la hoja y es el árbol, cuando es la gota y es el océano. Entonces dice que se conoce la gran realidad. Y le da un pavor tan tremendo al iniciado, dice que inmediatamente regresa a la botella. Pero esa experiencia que pasó lo cambia totalmente a la persona, porque esa es una experiencia que pueda que en esta vida no la vuelva a tener. Y si la vuelve a tener, pues hay que quitarse el sombrero ante ese personaje, ante ese iniciado. Entonces existe también otra meditación que es la de investigación. ¿En qué consiste esta meditación? Es aquella donde nos explica el maestro de que se puede investigar al maestro Jesús, a Juan el Bautista. Él pone de ejemplo a estos dos seres y dice que él en una oportunidad los investigó y él se vio que era Juan el Bautista. Después estuvo investigando al maestro Jesús y entonces él se vio que era el maestro Jesús. Entonces dice que se tiene una investigación fiel, pegado a la verdad. Nada de que le van a decir, no, ese personaje fue esto y esto. No, él lo vive en carne propia y se da cuenta qué fue los pasos que dio aquel personaje y qué fue lo que hizo. Entonces esa meditación se llama meditación de investigación.
También tenemos nosotros otra meditación donde podemos curarnos y podemos sanarnos. ¿En qué consiste eso? Usted se introduce en su mundo celular y si usted sabe de algún órgano que está enfermo y que está fallando, se dirige usted específicamente a ese órgano y platica con sus células. Le ordena en una forma amorosa. ¿Saben ustedes cómo se ordena en una forma amorosa? Así como la madre regaña a su hijo o a sus nietos. De esa forma, en una forma ordenando, pero a la vez en una forma amorosa. No lo vayan a hacer como regaña el padre, ¿verdad? Porque el padre regaña en una forma más abrupta. Pero la madre regaña en una forma amorosa. Así se le ordena a las células que trabajen en forma armoniosa de acuerdo a las enseñanzas del Maestro Jesús, del Cristo interno entre nosotros, y en esa forma, si el mundo celular de nosotros se está queriendo degenerar, entonces comienza otra vez a caminar en armonía y la persona sana automáticamente. Entonces nosotros podemos introducirnos al interior, a determinado órgano y pedir que vuelvan a trabajar en forma armoniosa, de acuerdo a los vestigios como se le ha ordenado, de acuerdo a la creación. Así como trabajaban al principio, cuando éramos niños y todo era armonía, paz y salud. Pero llega un momento en que lo primero que nos falla a nosotros es la vista. Se fija que ya las personas a los 30, 40 años comenzamos a usar lentes. Después nos va fallando el oído. Pero ese no es problema. ¿Verdad? Porque para la vista se han inventado los lentes y para los oídos se han inventado los aparatos para que usted pueda oír. El problema es cuando ya le viene a fallar un órgano interno, que ya le falló el hígado, que ya le falló el riñón, que ya le falló el páncreas, que ya le falló la próstata, que ya le falló el colon, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos de aplicar la medicina que nos recomienda el maestro, dirigirnos a nuestro interior y platicar con las células y ordenarles que trabajen nuevamente. Ese es otro tipo de meditación que tal vez nosotros no lo hemos profundizado. Y tenemos otra meditación que es la del Padre Nuestro. Cuando nosotros se nos dice el Padre Nuestro, debemos de saber que son 7 peticiones tan especiales que van dirigidas a los 7 centros principales. Entonces nosotros debemos de hacer conciencia cuando estamos rezando el Padre Nuestro. No rezarlo como lo rezan allá las beatas en el catolicismo, ¿verdad? O como lo rezan los hermanos evangelios allá en su religión. Debemos de hacer conciencia en cada petición y saber ubicarnos a dónde nos está mandando en cada petición. Si nosotros lo hacemos de esa manera, lo mínimo que podemos tardarnos para rezar un Padre Nuestro es 1 hora. Pero nosotros un Padre Nuestro lo rezamos en 1 minuto, o si es posible, en 30 segundos, ¿verdad, hermano? ¿Y cómo le hacemos? Padre Nuestro que está en los cielos, santificado venga a nosotros, ruego por nosotros, pero eso no sirve, hermano. Eso no sirve. Pero si nosotros nos concentramos, Padre Nuestro que estás en los cielos, y nos imaginamos irnos hasta la caja craneana y ver todo lo que hay en ese interior, entonces sí, podemos llevarnos unos 45 minutos a 1 hora rezando un Padre Nuestro. Entonces ese es otro tipo de meditación. Y por último está la meditación donde nosotros nos dirigimos a nuestro real ser, a platicar con nuestro real ser para recibir una información más directa. Entonces dice la sabiduría gnóstica que hay 2 canales que nos permiten conectarnos con nuestro Padre, y son el mental superior y el emocional superior. Entonces dice que al principio se oye el Padre como que balbucea. No se le entiende. Ustedes han oído a un niño o una niña cuando comienza a hablar. Y entonces surge una palabra que se ha hecho famosa, ¿verdad? Que dice agú, agú. Así dice el niño o la niña. Entonces así es también nuestro Padre cuando comienza a hablar. Dice que solo se escucha como un balbuceo y no le alcanzamos a entender lo que nos quiere decir. Pero si nosotros seguimos insistiendo, va a llegar un momento en que le vamos a escuchar perfectamente. Y eso solo se logra, dice, a través de el mental superior y el emocional superior. Esos son 2 canales que están conectados directamente. A continuación, vamos a hablar sobre un gran héroe solar, Jesús el Cristo. Sabemos nosotros que este es el más exaltado de todos, ¿verdad?
Entonces prestemos atención a lo que vamos a decir sobre Jesús el Cristo. Según la Biblia hebrea, su nacimiento fue en Belén, que significa torre de fuego, es decir, nació del fuego del Espíritu Santo. Nació en un establo. Ángeles y pastores fueron a adorarle. Los esoteristas nos dicen que desde niño estudió en escuelas de alta sabiduría, egipcia, persia, caldea, esenios, etc. Toda su vida es un simbolismo del trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar internamente. Ese es el mensaje que nos trajo y que no comprendimos. Al pueblo se lo dio en parábolas y a los discípulos de labio oído. Es el más exaltado de todos estos héroes. A él le tocó realizar todo su proceso iniciático de pasión, muerte y resurrección en carne y hueso. Otros lo han hecho en el plano astral. El mensaje que él trajo fue de amor al prójimo, sintetizándolo en 3 frases: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, equivalente al conocimiento gnóstico con las frases morir, nacer y sacrificarse por la humanidad. Como ha sucedido con todos estos seres de luz, fue traicionado, fue crucificado y a su mensaje se le dio validez 400 años después y hoy ha sido adulterado por la mente del hombre.